Días, continuamos con las conferencias magistrales electorales. Esta vez tenemos el honor de que nos acompañe la doctora María Elena Rebato Peño, quien es una gran amiga de la familia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de dar el uso de la palabra a la doctora, me permitiré leer su síntesis curricular. La profesora María Elena Rebato Peño es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y amplió sus estudios en la Universidad de Bolonia, Italia. Es autora de varias monografías, numerosos artículos y capítulos de libros en materia de derechos fundamentales, protección multinivel y justicia constitucional, entre otros. Ha pronunciado conferencias y ha impartido docencia en cursos de posgrado en numerosos países, además de España, tales como México, Perú, Costa Rica o República Dominicana. Es secretaria académica del Máster Oficial en Derecho Constitucional y codirectora de especialidades y másteres y títulos propios en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es miembro e investigadora principal de numerosos proyectos de investigación a nivel internacional, nacional y autonómico. En la actualidad es miembro del programa en activo Proyecto Erasmus para la formación de operadores transnacionales e interculturales para la defensa de la naturaleza y la construcción de la paz en la comunidad andina, y del proyecto de investigación nacional en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Enseñar la Constitución, Educar en Democracia. Hoy la doctora Rebato nos va a hablar sobre participación política y disolución de partidos. Y dicho esto, le dejo el uso de la palabra a la profesora Elena Rebato. Bienvenida, Elena. Bueno, muchas gracias, buenos días. Pues quiero, en primer lugar, como no, agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Escuela Judicial y la persona también de su directora, Gabriela Rubalcaba, y también, como no, agradecerle a la moderadora de esta conferencia electoral, a la doctora Jarquín Orozco, que me haya dado la oportunidad pues, de participar en este ciclo de conferencias electorales y además, y lo más importante también, la oportunidad de vernos en esta, pues en esta complicada situación. A veces, incluso las crisis tan graves como la que estamos viviendo, crisis a todos los niveles, no solo sanitaria, sino de otras muchas cuestiones también, pues tiene algo positivo, y es la posibilidad de que el conocimiento no está teniendo ninguna frontera. Es decir, esa protección multinivel de la que hablamos los juristas se está consiguiendo en muchas ocasiones a través de estas plataformas y la posibilidad de que no haya fronteras. Por tanto, muchas gracias a todos, un auténtico placer formar parte de este ciclo de conferencias. El tema que yo he elegido para participar, tal y como la doctora Wendy Jarquín ha hecho mención anteriormente, han sido los derechos políticos o derechos de participación política y la disolución de los partidos políticos. Soy consciente de que cuando uno quizás escucha este tema desde Latinoamérica o desde Iberoamérica, pues realmente considera que no es un problema jurídico realmente importante. Pero, sin embargo, sí que esta cuestión, la de la disolución de los partidos políticos, engloba muchos más problemas jurídicos de los que en un principio podría parecer. Y engloba muchos más problemas jurídicos porque está relacionado, primero, también con la libertad de expresión desde un punto de vista general, con la libertad de asociación, como vamos a ver, y con los derechos de participación política. Como vamos a ir viendo a lo largo de mi intervención, y desde luego si luego ustedes quieren participar en ese debate final, hay muchos temas relacionados con la disolución de partidos políticos, pero el tema nuclear no es el caso concreto de la disolución, sino el tema nuclear es si para defender supuestamente la democracia de ataques por parte de determinados partidos políticos no estamos sacrificando algunos pilares esenciales de ese Estado democrático. No olvidemos que medidas como la disolución de los partidos políticos está afectando a un pilar fundamental del Estado democrático como es la libertad ideológica, como son los derechos de participación política de aquellos ciudadanos que ven que la opción política que han elegido ha sido ilegalizado y también, cómo no,
es un sacrificio de esa libertad de expresión. Como digo, en principio parece que es un tema muy localista o muy reducido, pero que tiene muchas aristas mucho más generales. Por ejemplo, piensen ustedes que todo esto también tiene relación con el famoso discurso del odio, que sí que está mucho más de moda que quizás hablar de la disolución de partidos políticos. Y les lanzo una idea. ¿No creen en realidad que todo el problema que nos estamos planteando es simplemente hablar de la tolerancia de los intolerantes? Quizás, y digo solo quizás, y luego ustedes podrán intervenir o debatir o reflexionar sobre esto, se hace un sacrificio excesivo de determinados pilares fundamentales del Estado democrático en aras a garantizar la libertad de expresión o la libertad de ideología. Piensen ustedes, ¿cuáles son los pilares del Estado democrático? Uno de los pilares, libertad de expresión. Otro pilar, la libertad ideológica. Cuando yo limito la libertad de expresión al hacer cada vez más grande el contenido del discurso del odio, lo que estoy haciendo es disminuyendo el contenido protegido de la libertad de expresión. No me entiendan mal. No quiero con esto dar a entender que la libertad de expresión es un derecho fundamental ilimitado. No, ninguno lo es. Pero si los límites afectan al contenido esencial del derecho, estamos consiguiendo que la libertad de expresión quede cada vez más reducida al hacer más grande todo lo que consideramos discurso del odio. Si cualquier expresión que moleste, ofenda o sea diferente de lo que habitualmente estamos acostumbrados se considera como discurso de odio, entonces no está protegido también. Y en relación con el discurso del odio, lo que nos tenemos que plantear es: ¿tenemos que defender la democracia de aquellos que precisamente lo que están haciendo es utilizar los mecanismos democráticos para atentar contra los valores o principios característicos del mismo? ¿Es defender la democracia o es, como el profesor Luis María de Picazo dice, defender la democracia hasta el suicidio? Solamente les dejo una frase para que sigan pensando sin perjuicio de lo que vamos a ir viendo poco a poco. El pensamiento no delinque, los crímenes son de acción. Tiene que haber un elemento fundamental en todo este discurso del odio, que luego además vamos a ver relacionado con el tema o con el núcleo central de mi exposición, que es la disolución de los partidos políticos. Tiene que haber un elemento fundamental para entender que no estamos ante libertad de expresión o ante libertad de ideología, y es una incitación directa a la violencia. Si no existe esa incitación directa a la violencia, entonces es muy difícil catalogar algo de discurso del odio. Todo sería discurso del odio y entonces la libertad de expresión se haría cada vez más pequeña. La calidad democrática de un Estado se mide en muchas ocasiones por el límite a estas libertades, como son la libertad de expresión o la libertad de ideología, que vamos a ver luego. El pluralismo político, que es un valor fundamental del Estado democrático, va a exigir la ausencia de intervención, la ausencia de injerencias estatales y la pluralidad de opciones políticas. Por tanto, disolver o ilegalizar un partido político está atentando contra uno de esos pilares básicos del Estado democrático. No quiero con esto decir, no lo entiendan ustedes, que esto no se puede hacer, no se puede realizar, no se puede producir. Se puede producir, ningún derecho, vuelvo a repetir, es ilimitado, pero tendrá que hacerse de forma que sea proporcional y para garantizar otros bienes o valores. Por tanto, como ven, la disolución del partido político no es un tema centrado o muy reducido, sino que tiene aristas, que tiene salidas hacia la libertad de expresión, hacia la libertad de asociación, hacia la libertad ideológica
y que va a hacer referencia a cuestiones como, por ejemplo, que vamos a ir viendo, como por ejemplo la de la democracia militante. Es decir, me va a permitir un Estado democrático expresar mis ideas, mis opiniones, mis pensamientos políticos a partir de un partido político que propugne valores diferentes a los que están ya en mi Estado democrático. ¿O tengo necesariamente que adherirme a los valores o a los bienes que ya están presentes? Es decir, ¿estamos ante un sistema de democracia militante en todos los países o, por el contrario, eso solo existe en unos ámbitos o en unos ordenamientos jurídicos determinados? Todo ello, además, muy relacionado con que en un sistema multinivel de protección de derechos como el que nos encontramos, es decir, ustedes saben que la globalización del ordenamiento jurídico ha producido también una protección multinivel multinivel de los estados, y a eso nos tenemos que referir. Vendrá todo limitado, vendrá todo muy mediatizado por el famoso margen de apreciación de los estados, de los que ha hablado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al que también ha hecho referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el que luego me voy a detener. Pero entrando ya en lo que es el núcleo de la intervención, es decir, la disolución de los partidos políticos en relación con los derechos políticos, en relación con la libertad ideológica y en relación con esa manifestación general de libertad de expresión, voy a organizar toda mi intervención en torno a uno de los leading cases que existen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es la sentencia Refa Partisi o Partido de la Prosperidad contra Turquía, que mereció una sentencia de Sala en el año 2001 y también una sentencia ratificando la sentencia de Sala, de la Gran Sala, en el 13 de febrero concretamente en el año 2003. ¿Por qué es relevante esta sentencia? Es decir, el Tribunal Europeo, cuando se pronuncia en esa sentencia Refa Partisi en el año 2003, y previamente lo había hecho la Sala en el año 2001, no es la primera sentencia o no es la primera vez que se pronuncia en cuestiones de disolución de partidos políticos. No lo es. Es decir, ya se había pronunciado pues desde los años 50 la propia Comisión Europea de Derechos Humanos, e incluso el Tribunal Europeo en materia de disolución de partidos políticos en Turquía también había tenido pronunciamientos muy importantes. ¿Por qué señalo esta sentencia Refa Partisi? Porque supuso si me permiten la expresión coloquial, un lapsus jurisprudencial en toda la continuidad o el hilo continuado de la jurisprudencia. Hasta la sentencia de Refa Partisi del Partido de la Prosperidad contra Turquía del año 2001, y reitero, con sentencia de la Gran Sala en el año 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había condenado en sentencias como el Partido Comunista Turco contra Turquía, Partido Socialista o Partido de los Trabajadores contra Turquía, había señalado que la disolución de partidos políticos por parte del gobierno turco había constituido un límite que no era acorde con el Convenio Europeo de Derechos, que no era acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por tanto que la ilegalización del partido político no era convencional. Esa había sido la línea que había seguido. ¿Por qué? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene diciendo, o venía diciendo hasta ese momento, es posible la existencia de diferentes opciones políticas siempre, y que pueden perseguir cualquier ideología siempre y cuando se cumplan dos requisitos. El primero de ellos es que los medios que utilice el partido político sean medios legales. Y en segundo lugar, que los fines que propongan ese partido político no sean contrarios a las características esenciales del Estado democrático. Claro, gran problema.
cuáles son los valores esenciales del Estado democrático. Esto es algo que vamos a ir arrastrando a lo largo de toda la intervención. Claro, en la sentencia Refa Partisi, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a decir que el principio de laicidad es un principio consustancial del Estado democrático. Bueno, la respuesta que yo le puedo dar al Tribunal Europeo es: será en el Estado turco. Es decir, no en todos los estados democráticos del mundo la laicidad o el laicismo, el principio de laicidad, constituye un pilar fundamental de la democracia. Por tanto, vamos a tener el problema de saber cuándo estamos realmente, cuando el fin de un partido político lesiona o vulnera o quiere vulnerar los valores esenciales de la democracia, ¿no? Como digo, esa era la línea jurisprudencial hasta el momento. El pluralismo político exige una pluralidad de opciones y esa pluralidad de opciones es permitida por el convenio. Y el tribunal dice: cabe la posibilidad de defender cualquier proyecto político siempre que se haga con medios constitucionales, con medios legales y que no se pretenda destruir la esencia de la democracia. Pero ¿qué ocurre en esta sentencia? El tribunal por primera vez hace un control de fines y no un control de medios. Algo que había dejado de hacer desde el año 1950, en que la Comisión Europea de Derechos Humanos, en relación con el Partido Comunista Alemán, que se había disuelto, dijo: no, hombre, es que el comunismo per se es un fin que atenta contra la esencia de la propia democracia. Por tanto, todo partido que tenga o que se denomine partido comunista, que se denomine comunista, atenta contra la propia democracia. Pero eso fue en el año 50. Ya luego el tribunal, ante la disolución de los partidos políticos que llevaban esa denominación de partido comunista, siguió la línea que nos hemos marcado antes. Pero en este caso, en el caso del partido Refa Partisi, de la sentencia del partido Refa Partisi o Partido de la Prosperidad, cambia la jurisprudencia al hacer el control de los fines. El tribunal, como vamos a ver luego con detalle cuando haga mención a los hechos que subyacen en la propia sentencia, señala que el Partido de la Prosperidad es un partido que atenta o que se convierte en un centro de actividades antidemocráticas porque atenta contra el principio de laicidad, porque quiere imponer la Sharia, y entonces atenta contra ese principio y avala la disolución del mismo por parte de las autoridades turcas. Y además lo hace, como luego veremos, de forma preventiva, es decir, antes de que este partido llegue al poder. Cosa ya bastante extraña, es decir, desde el punto de vista jurídico es muy discutible que se pueda reparar un derecho, la lesión de un derecho, antes de que éste se produzca. Y eso fue lo que ocurrió precisamente esta sentencia. Afortunadamente, esta línea jurisprudencial no continúa. Pero me gusta reseñarlo porque hay un antes y un después de la misma y en cualquier momento se puede volver atrás. Y además me gusta destacarla porque hace referencia a todas esas cuestiones a las que yo he hecho mención al inicio de mi intervención. En primer lugar, algo que a nosotros nos puede parecer muy obvio, pero que, por ejemplo, en el Convenio Europeo, no así la Convención Americana, que sí lo tiene más claro, pero en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos no se hace una mención expresa de que los partidos políticos estén protegidos por la libertad de asociación. El Convenio Europeo, en el artículo 11, habla de la libertad de asociación y del derecho a crear y fundar sindicatos, pero no habla de los partidos políticos. Evidentemente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos luego sí que señala que los partidos políticos sí que tienen libertad de asociación, ¿no? Algo que nos parece muy obvio. Es verdad que la Convención Americana es mucho más prolija a la hora de proteger los derechos políticos. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos nos hemos dejado los derechos políticos a un lado. Cuando se habla de libertad, se habla únicamente de libertad de asociación y luego nos remitimos a un protocolo adicional al artículo 3 donde menciona el derecho a organizar en los estados unas elecciones libres. O sea, desde ese punto de vista, la protección de la Convención Americana de los derechos políticos es mucho mejor que la que ofrece el convenio.
Es verdad que el Tribunal Europeo ha ido haciendo, a lo largo de su jurisprudencia, ha ido pues completando, por así decirlo, ese contenido político del convenio. Y en el caso de los partidos políticos ha dicho algo muy claro, dice, no, la libertad de asociación es un derecho que tienen los partidos políticos, porque en esta sentencia que yo les mencionaba el Partido de la Prosperidad contra Turquía, el tribunal lo dice exactamente, lo dice claramente, dice, no, los partidos políticos están protegidos por la libertad de asociación, por tanto, pueden pedir al tribunal la protección del convenio. La libertad de asociación no va a ser una libertad de asociación ilimitada, sino que dice en el convenio, concretamente en el artículo 11, en el segundo párrafo, dice, se pueden establecer límites a esta libertad de asociación, ¿no? Y es por la parte de la que vamos a ver de la disolución de los partidos políticos, siempre y cuando están previstos en una ley y sean necesarios en una sociedad democrática para salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad pública, la salud, la moral o el derecho, los otros derechos y libertades. Tengan en cuenta una cosa, estos límites no son un numerus apertus, son unos casos expresamente mencionados y cerrados. Es decir, no caben más límites que los que se mencionan expresamente en el convenio. Y lo digo porque en materia de partidos políticos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha utilizado como límite a la libertad de asociación un elemento que no está, y es el de la integridad territorial, para avalar la disolución de un partido político que pretendía la independencia del Kurdistán. ¿Cómo lo ha hecho? Pues ha entendido que aquellos partidos políticos que, lo que hacen es pues intentar lesionar la integridad territorial, en el fondo la consecuencia es que están afectando a la seguridad nacional. Y entonces dicen, bueno, la seguridad nacional, la seguridad pública la seguridad nacional, perdón, sí está en el convenio como límite y por eso nos sentimos avalados. Bueno, muy discutible y que esos casos deben ser casos muy tasados. ¿Cuál es el segundo elemento que aparecen en esta sentencia? El margen de apreciación. Peligroso margen de apreciación, como dice el profesor Néstor Sagüés. Él habla de que el margen de apreciación de los estados supone un grave peligro, puesto que eso puede llevarnos a que el nivel de protección de los derechos sea distinto en un ordenamiento jurídico y en otro. Es cierto, pero también hay que ver que la protección multinivel de los derechos, tanto por parte de la Convención Americana, la Corte Interamericana, o en el ámbito europeo, Convención y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no podría tener una jurisprudencia medianamente homogénea si no hiciera uso de ese margen de apreciación. Lo que hay que tener en cuenta es que el margen de apreciación es mayor o menor en función de si estamos en un derecho o en otro. Me explico. El margen de apreciación es mucho más amplio en algunos derechos y libertades como la libertad ideológica y religiosa. Caso Leyla Sahin contra Turquía. Ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, bueno, le corresponde a Turquía decidir si el que las mujeres lleven el velo en la administración pública puede suponer un límite a la libertad religiosa o no. Es el Estado el que tiene que valorar, conociendo las especiales circunstancias del país, si esto lesiona el derecho o no. Bueno, peligroso margen de apreciación. Sin embargo, en el ámbito de los derechos políticos, que es el que estamos viendo aquí, el margen de apreciación de los estados se reduce muchísimo. Pero aún así, es un elemento que hay que tener en cuenta. Un dato importante, hasta ahora el margen de apreciación no aparecía en ningún texto legal, no aparecía en el convenio, no aparecía. Ahora está en el protocolo adicional número 15, que aún no ha entrado en vigor porque falta la ratificación de Italia y Bosnia. En el protocolo número 15
ya va a aparecer en el preámbulo ese margen de apreciación que utiliza el Tribunal Europeo. Pero ya digo, hasta que no lo ratifiquen Italia y Bosnia, que quedan por ratificarlo, no entrará todavía en vigor. Creo que será importante cuando esa ratificación se vaya a producir. Tercera cuestión a la que hace referencia la sentencia Refa Partisi y que es algo también relevante en materia de disolución de partidos políticos. ¿Estamos en un sistema de democracia militante? Es decir, ¿están obligados los partidos políticos a defender unos determinados valores o principios democráticos? ¿O el pluralismo político, que es un pilar del Estado democrático, nos va a habilitar a proponer o a promover un cambio en las estructuras legales y constitucionales del país? Pues fíjense, en el caso español, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 48/2003, señala que España no es o no tiene un sistema de democracia militante. Pero dicen, entendiendo la democracia militante como una adhesión activa, es decir, que va más allá del respeto a la Constitución y, por tanto, permite la presencia de innumerables proyectos políticos o de diferentes proyectos políticos, pero volvemos a lo mismo. Termina el Tribunal Constitucional con la frase siempre que no se atente contra los principios fundamentales del Estado democrático. Todos podemos entender, como luego haré referencia a la última parte de mi intervención, que hay determinados valores, como por ejemplo el recurso a la violencia. El recurso a la violencia no puede ser admitido en un Estado democrático. Me estoy refiriendo a algo en lo que el Tribunal Europeo también ha sido muy claro. No ha avalado a aquellos partidos políticos que utilizaban la violencia para la consecución de sus fines. Es el caso, por ejemplo, español, que además luego llegó al Tribunal Europeo la sentencia de Herri Batasuna y Batasuna contra España, ¿no?, en el que el Tribunal Europeo avala la disolución del partido político de Herri Batasuna en el ámbito español por su vinculación con el terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede quedar más o menos claro, pero ¿qué ocurre con el resto de opciones políticas que surgen? Y que es verdad que, salvo error mío, porque puede que la Corte Interamericana no se ha pronunciado en este tipo de cuestiones, sí en otras relativas a los partidos políticos, pero no tanto en materia de disolución. ¿Qué ocurriría si ahora mismo se creara un partido político, en el caso mexicano, por ejemplo, ¿no?, que simpatizara con actividades del narcotráfico, por ejemplo, y además pues utilizara los medios o avalara el uso de medios violentos? ¿Se podría ilegalizar? Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer para limitar esa libertad de asociación. Pero, como digo, en el caso español dice el Tribunal Constitucional, no estamos en ningún caso ante un sistema de democracia militante. Pero, ¿y en el ámbito europeo? Es decir, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿hay una apuesta por el sistema de democracia militante? Claramente sí. Claramente sí, porque tenemos un artículo en el convenio, el artículo 17, que prohíbe lo que el tribunal llama el abuso del derecho. Y además dice literalmente, ninguna de las disposiciones del presente convenio puede ser utilizada de modo que implique que un Estado o un grupo cualquiera pueda dedicarse a una actividad o realizar un acto que suponga la destrucción de los derechos o libertades presentes en el convenio. Ese artículo 17 claramente es una apuesta por parte del Convenio Europeo por la democracia militante. Siempre, por tanto, no cabrían en el ámbito europeo opciones políticas u opciones ideológicas que plantearan la destrucción de principios o valores que estén establecidos en el propio convenio. Por tanto, y antes de entrar otra vez de nuevo a ver el fondo de esta sentencia, cualquier opción política, según el Tribunal Europeo, y es algo que se ha mantenido,
es lícita siempre y cuando los medios sean legales y democráticos, y segundo, que el cambio que se proponga con esa nueva ideología, pues también no atente contra los valores democráticos. Como digo, antes del año 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se había pronunciado hasta en 5 ocasiones con respecto a la disolución de los partidos políticos, paradójicamente en Turquía también. Como he dicho, Partido Comunista Unificado de Turquía, en el año 98, sentencia del Partido Socialista y otro contra Turquía también en el año 98, Partido de la Libertad y Democracia en el 99 y Partido del Trabajo, el Trabajo del Pueblo. Pero en todas esas ocasiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que el gobierno, o consideró en su momento que el gobierno turco había llevado a cabo una injerencia innecesaria por desproporcionada en la libertad de asociación de los partidos políticos al disolverlos. ¿Qué es lo que cambia en el ámbito de la sentencia del año 2003? Pues cambian, o hay 3 hechos que son diferentes al resto de las sentencias. En primer lugar, es la primera vez que se disuelve un partido político que tiene más de 10 años desde su fundación. En los casos en los que yo he mencionado, todos los partidos políticos que se ilegalizan o que se habían ilegalizado por parte del gobierno turco estaban muy poquito, se habían creado hacía muy poco tiempo. En este caso, la disolución se produce en el año 98 y el Partido de la Prosperidad ya se había creado en el año 1983. Bueno, realmente parece bastante sospechoso que la disolución del partido se produjera cuando este partido político empieza a tener un auge electoral mayor y pasa del ámbito municipal al ámbito nacional, ¿no? Segundo elemento diferente que no estaba en las sentencias anteriores. En los casos anteriores, la ilegalización de los partidos políticos había venido motivada por los estatutos del propio partido. En el caso de la sentencia que estamos mencionando, la ilegalización se produce por las manifestaciones de algunos dirigentes del propio partido político, con lo cual se está dando el salto del partido, de los estatutos del partido, a las expresiones de sus representantes o de sus dirigentes. Cuestión también relevante. Y en tercer lugar, la disolución es preventiva. Es cierto que los dirigentes hacen manifestaciones donde no hay una condena expresa de la violencia, donde no niegan que puedan utilizar en algún momento como método, como medio, ese recurso a la violencia para conseguir la imposición de un islamismo en la propia política, pero, ya digo, no se produce porque el Partido de la Prosperidad nunca llega al poder. Por tanto, es una disolución preventiva. Claro, el tribunal en toda la sentencia, tanto la de la sala como la de la gran sala, sigue un mismo esquema a la hora de analizar si hubo o no hubo vulneración del convenio, vulneración de la libertad de asociación del partido político, de la libertad ideológica o en términos más generales de la propia libertad de expresión. Es decir, primero analiza si esta restricción, esta ilegalización del partido se encuentra prevista en la ley. En segundo lugar, si esa injerencia en el derecho o en libertad es proporcional para garantizar otros bienes o valores, como les decía antes, la seguridad nacional, la seguridad pública, la salud, la moral u otros derechos y libertades. Y así va concluyendo que cumple todos los parámetros y por eso avala al propio gobierno turco en esa disolución. Es decir, dice, vamos a ver, el tribunal dice, la disolución de los partidos políticos
está prevista en la legislación turca. Es cierto que hubo una reforma del Código Penal unos meses antes de iniciar la disolución, pero estaba previsto en la ley. Y dice, no se puede considerar que sea desproporcional garantizar la seguridad pública al entender que la laicidad es un elemento fundamental desde la configuración del Estado turco. La verdad es que, como si ustedes luego leen detenidamente esta sentencia, que como digo es un leading case, en un caso paradigmático en el estudio de la disolución de los partidos políticos, ustedes mismos se darán cuenta de que, bueno, decir eso en ese momento, pues habría que ver lo que dice el Tribunal Europeo en la actualidad, donde, pues el gobierno turco es un partido islamista y donde incluso se está reformando la Constitución turca para volver al uso del velo en la administración pública. Pero bueno, es verdad que en esos momentos el tribunal entiende que la historia de Turquía es una historia donde para garantizar en un estado donde la población musulmana es la mayoría una cierta tranquilidad jurídica es necesario mantener ese laicismo, ese principio de laicidad. Y por último dice, es proporcional porque, pues realmente la única consecuencia jurídica es la legalización del partido político y la privación, que esta será la última parte de mi intervención, a la que voy a dedicar los últimos 5 minutos, que son los que creo que me quedan en esta exposición, y la privación de los derechos políticos de aquellos que han sido elegidos como diputados por ese partido político y la privación del derecho a fundar y a dirigir partidos políticos en los siguientes años. Y eso dice el Tribunal Europeo que es proporcional y acorde con los principios proporcional, como digo, y acorde también a la garantía de otros bienes o valores según se establece en el convenio. La sentencia del Tribunal Europeo no es una sentencia pacífica, entendido este término en el sentido de que hay votos particulares de algunos jueces donde dicen que realmente la ilegalización del partido no puede hacerse depender de las manifestaciones de algunos dirigentes. Es verdad que la mayor parte de los magistrados entienden que cuando el partido político no toma ninguna medida contra esos dirigentes, implícitamente está avalando esas declaraciones. Pero lo que dicen los jueces es que se ha trasladado la responsabilidad del partido político al representante del ciudadano, cuando no olvidemos los partidos políticos en el actual Estado democrático, que no puede negarse que sea un Estado de partidos, entonces es un simple instrumento vehicular a través del cual se lleva a cabo la representación política, pero nada más, no se puede hacer derivar esa responsabilidad. Después de estas sentencias, como digo, vinieron otras. Y entonces el tribunal volvió a recuperar su línea habitual. La línea habitual en el sentido de hacer un control no de fines, sino un control de medios. Entonces vuelve afortunadamente, en mi opinión, a esa línea argumental. Incluso tiene luego también que volver a ver algunos casos de disolución de partidos políticos, el caso Kalaki, el caso Sovaki contra Turquía, donde al contrario dice que la injerencia del Estado turco al disolver los partidos políticos ha sido una injerencia desproporcionada y no necesaria en una sociedad democrática. Por último, lo que quería hacer referencia es a cuáles son las consecuencias jurídicas de ilegalizar un partido político. La principal consecuencia jurídica, evidentemente, de la ilegalización es la desaparición del partido político.
Por tanto, supone una afectación de la libertad de asociación. Ya hemos visto que esa afectación o que ese límite a la libertad de asociación se puede producir si se cumplen los requisitos de previsión legal, proporcionalidad y ser necesaria, una medida necesaria en una sociedad democrática. Pero también se produce una segunda afectación a los derechos políticos, al derecho de los candidatos. Por ejemplo, a los derechos de los candidatos que han sido elegidos en las filas de un partido político que ha sido ilegalizado. Por ejemplo, en España, tras la ilegalización del partido político de Herri Batasuna pues años después, porque la disolución se produce en el año 2003, la ilegalización, perdón, en el año 2003, en el año 2011 se modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en el sentido de señalar que aquellos diputados que han sido elegidos como representantes en las filas de un partido político que después de tomar posesión de su cargo es ilegalizado, en ese caso están afectados de una incompatibilidad sobrevenida y por tanto deben dejar su cargo representativo, salvo que en el plazo de unos días renuncien a la ideología del partido político por el que fueron elegidos. Si ustedes lo piensan detenidamente, y aunque todos podemos quizás entenderlo, estamos hablando de que el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho de acceso a cargo público representativo, que no olviden ustedes que no solamente incluye el derecho de acceso, sino el derecho a mantenerse en el cargo y a no ser cesado en el mismo si no es por causas establecidas en la propia ley, pero además vinculadas al propio representante, es cuanto menos bastante problemático desde un punto de vista jurídico y la doctrina constitucionalista no es pacífica tampoco al respecto, sino que existen voces discordantes. En términos generales, parece que hay que entender que esta medida adoptada, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General Español, sería convencional, sería acorde con el convenio, porque, y con esto voy concluyendo, porque cumple con la proporcionalidad. Es decir, si atendemos a lo previsto en el convenio, la privación de ese derecho de sufragio pasivo al representante elegido en las listas de un partido político legalizado, primero está previsto en la ley. Segundo, va a ser necesario una sociedad democrática para garantizar pues, otros bienes o valores, que son los mismos a los que obedecía la disolución del partido político. Pero lo más importante es que es proporcional. ¿Dónde se encuentra la proporcionalidad? En la opción, en la posibilidad que se da al diputado de que renuncie a los principios ideológicos del partido político por el cual fue elegido. Lo cual, bueno, pues digamos que garantiza en cierto modo su convencionalidad. Como ven, y con esto concluyo, la disolución de los partidos políticos no es un tema que está vinculado únicamente a la disolución del partido, sino que toca otras muchas cuestiones como la libertad de expresión, libertad de asociación y derechos políticos. Y que en algunas ocasiones, aunque medidas como el cierre de un periódico, la limitación de esas expresiones que consideramos que son de odio, la disolución de un partido político pueden ser aplaudidas en un determinado momento por la sociedad, no podemos dejarnos engañar y no podemos dejar de darnos cuenta que a lo mejor es un sacrificio excesivo de los derechos y libertades y que hay otras medidas menos lesivas al ejercicio del derecho que se pueden adoptar. Nada más y muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas que quieran plantearme. Muchísimas gracias, Elena. Interesantísima la conferencia y el recorrido que nos has hecho a través de ella, de lo que ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de lo que se ha hecho también en algunos casos en España con relación a la disolución de partidos.
Aquí es interesante pues analizar en México si realmente puede hablarse de la existencia de un modelo de democracia militante que permitiese tomar ese tipo de decisiones. A mí me queda, no sé, no tengo claro el tema de que aquí se podría llegar a ese resultado. De hablar de una adhesión positiva al orden constitucional que impida defender todo tipo de ideas. Me queda claro que el Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado en esa línea y en el caso de la ilegalización de Herri Batasuna expresó que en España o en el orden constitucional español tiene cabida todo tipo de ideas, y incluso las separatistas, y lo hemos visto en acontecimientos recientes, siempre y cuando se lleven a cabo por las vías establecidas por la Constitución. No obstante, sí me queda la duda de la línea que en este caso, que en este sentido ha seguido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sé si el tribunal en sí se ha apartado en algunos supuestos de esta idea de la no existencia de una democracia militante, porque si no mal recuerdo, en el caso de cuando revisó la ilegalización de Herri Batasuna, se pronunció en el sentido de que se tiene que impedir que un partido político alcance el poder con un proyecto incompatible con la convención o la democracia. No sé si esto puede abrir las puertas para la existencia de que se hable de una democracia militante por parte del Tribunal Europeo. Sí, bueno, es que yo creo que el Tribunal Europeo parte de la existencia de esa democracia militante. Y en el fondo creo que las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, ahora que esto no es público, y eso es una conversación casi privada, realmente yo creo que el Tribunal Constitucional en el fondo también en España está imponiendo un sistema de democracia militante por algunas resoluciones con un carácter un tanto limitativo de libertad de expresión y libertad ideológica. Entonces yo lo creo claro, es decir, el Tribunal Europeo, fíjense, desde el asunto Lingens o Handyside ha hablado de que se deben admitir aquellas expresiones, y dice literalmente que puedan resultar odiosas a una parte de la sociedad, pero sin embargo luego no acepta determinadas cuestiones. El Tribunal Europeo está haciendo una línea así de subidas y bajadas en esta materia, igual que en el caso de libertad de expresión. Pongo un ejemplo. El Tribunal Constitucional Español condena a unos manifestantes pues en Barcelona ante la visita de los reyes, ¿no? Y les condena y entiende que eso es un discurso del odio, porque los manifestantes hablaban 100 años de Borbones, 100 años, o gritaban 100 años de Borbones ni 100 años de dominación. Esto el Tribunal Constitucional entiende que es discurso del odio. Por eso decía yo antes que determinadas sentencias son una clara muestra de que parece que nos está incitando o nos está empujando hacia un sistema de democracia militante. El Tribunal Europeo, a mi modo de ver, de forma correcta, entiende que como esas manifestaciones no suponen una incitación directa a la violencia, forma parte del contenido protegido de la libertad de expresión y, por tanto, son manifestaciones de libertad de expresión. Sin embargo, años después, unos meses después, no llega ni siquiera a ser un año después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a una mujer que en Alemania habla de que Mahoma podía ser pederasta porque mantenía relaciones con niñas de 3 años. En definitiva, es verdad que lo bueno de la jurisprudencia del derecho es que tiene muchos matices, pero sí que yo creo que desafortunadamente el tribunal habla, y digo desafortunadamente porque yo creo que sin perjuicio de que deban establecerse limitaciones tanto a la libertad de expresión como a la libertad ideológica, y que yo comparto plenamente, creo que no se puede abogar por un sistema de democracia militante porque a veces se establecen postulados básicos que no son tan básicos. Yo ponía el ejemplo del laicismo porque yo creo que todos coincidiremos con eso. El laicismo no es un pilar fundamental del Estado democrático en general. Cuestión diferente, por ejemplo, es pues lo que decíamos, la incitación a la violencia. Es verdad que un partido como Herri Batasuna en España, que utilizaba métodos violentos, pues evidentemente supone la destrucción del Estado democrático. Pero solo porque el tribunal encontró que entre sus filas los candidatos habían sido condenados por delitos de apología del terrorismo. Eso es importante.
Es decir, no porque, como tú misma has dicho, es verdad que, por ejemplo, aquellos partidos que propugnan la independencia de un determinado territorio y lo hacen por medios pacíficos son perfectamente admitidos en un Estado constitucional. Es verdad que incluso ha habido voces que decían, no, tenemos que ilegalizar los partidos independentistas. No, perdón, esto afecta al propio pluralismo político, ¿no? Y el Tribunal Europeo, pues creo que apuesta también por un sistema de democracia militante y, por tanto, creo que es totalmente incorrecto hablar del laicismo como pilar básico, porque entonces ahora en Turquía ya no es un pilar básico, ¿no? Porque el gobierno turco es un gobierno islamista. Ahora ya se ha acabado ese pilar. No, yo creo que, como en todo, debemos ir a digamos, a un contenido de mínimos. Es decir, pilares indiscutibles en todos los estados y en todas las culturas jurídicas de democracia. Todo lo demás, pues serían contenidos accesorios que se pueden limitar. Muchas gracias, Helena. Nos preguntan también si debemos confiar únicamente en el diálogo democrático y los procedimientos electorales para derrotar a los partidos que promueven valores contrarios a la propia democracia, o debemos, al contrario, limitar por medios legislativos o judiciales su participación en la esfera pública. No, yo creo que la medida de la ilegalización de los partidos políticos debe ser la última medida que debe tomar un Estado democrático. Es decir, yo pienso, soy más favorable a ese diálogo en el procedimiento electoral más que a utilizar medidas judiciales. E incluso voy un paso más allá. Es decir, el Tribunal Europeo en las últimas sentencias en materia de disolución de partidos ha entendido que es mucho menos lesivo para la libertad de asociación, por ejemplo, sancionar a los dirigentes de los partidos que realizan manifestaciones que puedan afectar a la democracia, más que ilegalizar al propio partido en sí. Es decir, hay que ir a los estatutos y no a las manifestaciones de los dirigentes, porque en esos casos lo que hay que hacer es una condena de los dirigentes, no del partido. La ilegalización del partido debe ser, a mi modo de ver, el último de los medios que hay que utilizar. Aquí en México, por ejemplo, sí existe la regulación de disolver partidos políticos cuando no alcanzan una barrera legal en las elecciones. Recientemente, pues, ha sucedido con el PES, o cuando no participen en los procesos electorales. Pero nos pregunta el doctor René Casoluengo si considerarías necesaria una reforma, y habla de México, ¿no?, constitucional o legal, para disolver un partido político cuando se compruebe que ha hecho uso de un financiamiento ilícito. Bueno, yo, como además, al final cada uno es heredero de su propia cultura. Como yo estoy acostumbrada a que mi Constitución se haya reformado solo 2 veces, desde luego no puedo proponer una nueva reforma de la Constitución mexicana, ¿no? Porque entonces ya sería muy difícil de conocer. Pero lo que sí me parece que debe preverse es en una ley, porque yo creo que la Constitución no puede convertirse en una ley, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacían, realmente la posibilidad de disolver un partido político y de legalizarlo por una financiación irregular debe estar prevista en una ley, no en la propia Constitución. Porque, además, la cobertura jurídica debe ser en la ley, no en la Constitución. Porque entonces, cuando queramos incorporar otro nuevo motivo de ilegalización de un partido, tenemos que volver a reformar la Constitución. Y la Constitución no es una ley, es la norma normal. Por tanto, a la pregunta, ¿debe preverse? Yo creo que sí. Debe preverse en una ley, pero no en una Constitución. Nos pregunta también Juan Carlos Chávez si consideras que la regulación de los partidos políticos por parte del Estado, concretamente por parte del Poder Judicial, constituye una intervención indebida a su vida interna. La injerencia de los poderes públicos y del Poder Judicial también, por supuesto, en los partidos políticos, no debe existir, debe ser la mínima, porque la libertad de asociación que tienen los partidos políticos, no lo olvidemos, como todo derecho de libertad, se define desde un punto de vista negativo, es decir, ausencia de injerencias del poder público, ¿vale?
Es decir, los partidos políticos, que como todos saben, deben tener una estructura y funcionamiento democrático, y eso debe ser lo único que se debe regular, en mi opinión. Las injerencias de los poderes públicos, los derechos de libertad deben reducirse al mínimo. Aunque sé que en España no existe esta figura, pero tú tienes amplio conocimiento del sistema mexicano, nos pregunta el doctor José Ramón Narváez de la Escuela Judicial, ¿cuál crees que sea el papel de las candidaturas, que será el papel de las candidaturas independientes y qué modificaciones habría que hacer para que funcionen mejor? Vamos a ver, es verdad que, bueno, como sabes, no existe esta figura en el ámbito español, pero es muy parecida, además, tú que también conoces el ámbito español, a las agrupaciones de electores, ¿no? Entonces, al ser muy parecida, para que funcionen estas candidaturas independientes deben tener también los mismos límites de financiación, por ejemplo, que los partidos políticos. Porque entonces, si no, estamos jugando en otro nivel. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Es decir, una candidatura independiente debe tener una regulación de otro nivel que el partido político, pero sí que los mismos límites de financiación para evitar que rompa ese principio también de igualdad luego en el proceso electoral. Porque no nos equivoquemos, las candidaturas independientes podrían llegar a ser tan fuertes como un partido político desde el punto de vista de financiación, en algunos casos. Entonces yo creo que sí que tiene que haber limitaciones también. Ya finalmente nos preguntan también si se acepta que un partido político proponga la salida del país de la Unión Europea o bien que en un país con monarquía proponga un régimen político republicano, pues es parte también de lo que se ha venido hablando, ¿no? Sí, pues, por supuesto. En España hay partidos republicanos y nuestra monarquía es una monarquía constitucionalizada, quiero decir. No cabe un régimen republicano en España sin una previa reforma constitucional. ¿Podría producirse? Yo creo que sí, que la monarquía no es un valor consustancial a la democracia. Y entonces, ¿podría desaparecer? Por supuesto, pero ¿cómo? Utilizando el constructo normativo legal existente, es decir, a través del procedimiento de reforma constitucional establecido. Pero sí que puede haberlo perfectamente. Muchísimas gracias, Helena. La verdad ha sido un placer escucharte y compartir contigo este tiempo. No sé si tengas algún comentario final que quieras hacer con respecto a tu participación, con relación al caso mexicano. Bueno, se ha congelado un poco la imagen, no sé qué ha ocurrido con... Vamos a esperar a ver si se puede retomar la señal. Bueno, dado que no se ha podido retomar la señal con la profesora Elena Rebato, pues a nombre de los magistrados y magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba García, pues agradecemos enormemente la participación en este espacio de la doctora María Elena Rebato Peño, que nos ha hablado de un tema de sumo interés para los... te retomamos, Elena, que pensaba que ya habíamos perdido tu participación. Bueno, te comentaba que si querías hacer algún comentario de cierre para dar por clausurada la participación. A ver, ¿me volvéis a ver? Sí, me veis otra vez, ¿no? Pues te escuchamos. Sí. Sí, ahora. ¿Me escuchas? Ahora bueno, pues simplemente volver a agradecer la invitación realizada, un placer participar en este ciclo de conferencias electorales y únicamente lo que he intentado con mi exposición ha sido, pues, motivar reflexiones
en torno a múltiples conceptos relacionados con la democracia, como la libertad de expresión en sentido general, la libertad de asociación y de los partidos políticos. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Te decía que a nombre de los magistrados y magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral, especialmente del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que pues con quien compartes una amistad de muchísimos años y de la que te manda muchos recuerdos para ti y para tu familia. También de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Queremos agradecer la generosidad que has tenido de participar en este espacio de debates que organizamos en este tiempo extraordinario de pandemia y esperamos que nos puedas seguir acompañando en otros eventos académicos, como ya tienes muchísimos años haciéndolo, y que pronto podamos hacerlo físicamente para poder saludarte en persona. Muchísimas gracias, Elena, y espero que todo esté bien contigo y con tu familia. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, ya digo, a todo lo que lo habéis hecho posible y, por supuesto, transmite mis saludos al magistrado Felipe de la Mata y a la doctora Gabriela Rubalcaba, que estoy deseando volver a abrazarlos y no virtualmente, al igual que a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, y a quienes nos han seguido a través de la emisión en las redes sociales, agradecer su siempre atención y desearles un buen fin de semana. Muchas gracias.